Tito, capítulo 1, versículos del 10 al 16. Tito, capítulo 1, versículos del 10 al 16. Dice así la palabra del Señor: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a tener un momento de oración, hermanos. Te agradecemos, nuestro buen Padre, en esta hora, por este tiempo el que vamos a pasar en tu palabra. Te pedimos tu dirección, te pedimos que tú nos puedas guiar y hacer entender tu palabra. Ayúdanos a poder estar atentos, ayúdame también a mí a ser claro, y que todo lo que se diga, Señor, sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, es importante nuevamente recordar de qué se trata la carta de Tito. Tito es una carta pastoral, una carta que del apóstol Pablo es enviada a Tito. ¿Para qué? Vemos en el versículo 5 del capítulo 1 el objetivo de la carta. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Entonces vemos en el principio, en los primeros versículos que hemos visto hace 2 domingos ya, hablando acerca del llamado del ministerio de Pablo, un ejemplo que nosotros vimos también del ministerio del creyente. El domingo anterior vimos acerca de los requisitos del líder, ¿ya? Vimos hartas cosas que tenían que tener, y hoy, mis hermanos, en los versículos 10 al 16 se definen las características de los falsos maestros. Eso es lo que nosotros vamos a ver hoy día. Les repito, características de los falsos maestros, de los versos 10 al 16. Entonces, mis hermanos, acompáñenme por favor a este versículo 10. Dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Tenemos que entender de que en toda iglesia siempre van a haber personas que van a engañar dentro de la iglesia. Tristemente pasa eso, y no solamente hoy en día, sino que desde los tiempos del apóstol Pablo, habían personas que estaban tratando de añadir cosas al Evangelio, de añadir cosas a la palabra del Señor. Entonces dice acá, y el apóstol Pablo le llama contumaces, porque hay muchos contumaces. Esta palabra contumaces se refiere a los que no se someten, los que son rebeldes, ¿ya? Entonces quiere decir que hay muchos rebeldes dentro del Creta, de la ciudad, de la isla de Creta, hay muchos rebeldes todavía. Entonces, vemos que aunque Tito con Pablo predicaron el Evangelio por Creta, eso no quiere decir que todos creyeron. Y es por eso que hay muchos todavía que enseñan cosas falsas y van a alterar la buena marcha de lo que es la iglesia. Y es por eso que Tito debía corregir lo deficiente. Por eso lo vemos en el versículo 5, corregir lo deficiente. Y estas personas eran rebeldes. ¿Y qué más? Dice, habladores de vanidad. ¿Ya? Esto se refiere a vanos palabreros, a charlatanes, que hablan cosas sin sentido. Esa es la idea de esto. Por eso es importante que nosotros notemos que estas personas que son engañadores siempre terminan hablando cosas incoherentes.
¿Por qué? Porque no tienen fundamento. No tienen fundamento en la Escritura. Si uno empieza acá a decir, ustedes tienen que hacer esto porque a mí se me ocurrió, ¿dónde está mi fundamento? En nada. Y eso es lo que hacían estas personas. Engañaban. Y dice, sigue diciendo el texto, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores. ¿Ya? Yo creo que es fácil entender la palabra engañadores. Entonces vemos que estas personas se disfrazan sus palabras engañosas con una aparente enseñanza bíblica. O sea, voy a contarles una historia, voy a hablarles acerca de tal persona que vivió tantos años. Eso es lo que ellos engañaban. No hablaban de la escritura en sí. Pero tenemos que entender de que estos tres términos, contumaces, habladores de vanidad y engañadores, caracterizaban a los hombres en general dentro de la isla de Creta. Vamos a ver que su propio profeta lo definió de una forma terrible. Entonces vemos que todos los que están ahí en aquel lugar son personas malvadas, se caracterizan de esa forma. Entonces vemos que acá estas personas buscaban poner a los creyentes bajo la ley, obligándolos especialmente a aquellos a circuncidarse y guardar la ley, además de tener la fe en Cristo. Pablo, tenemos que entender esto, espero explicarlo rapidito y simple, los judíos, ellos seguían por la ley. ¿Qué quiere decir? Que si yo obedezco la ley, los 10 mandamientos y todas esas reglas que ponen, yo la obedezco, tengo salvación, tengo mis cuentas con el Señor saldadas. ¿Y qué tengo que hacer también? Circuncidarme, porque esa es la señal del pacto. O sea, si yo me circuncido, tengo esa señal y soy parte del pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa? El apóstol Pablo está diciendo a través de lo revelado por el Señor de que eso ya no es necesario, porque ahora solamente somos salvados por creer en Cristo. Entonces, ¿qué pasaba? Estos judíos celosos, estos judíos llenos de tradiciones decían, no, pero tú no solamente tienes que creer en Cristo, tienes que guardar la ley y circuncidarse. O sea, le ponían más cosas a las personas y eso no era correcto. Entonces vemos que mayormente se dice acá los de la circuncisión, que se refiere a qué? A los judíos o judaizantes, que en realidad eran gentiles que se habían circuncidado haciéndose pasar por el pueblo de Dios y eran celosos de eso y todos tenían que cumplir aquellas reglas. Entonces vemos que los enemigos que Pablo tiene y están luchando constantemente en aquel tiempo eran estos judaizantes. Se dedicaban a exigir que guarden la ley y que se circunciden. Entonces vemos que ellos solamente seguían por algo relacionado con las obras. Si tú te portas bien, si tú haces esto acá, si tú guardas acá, tú estás bien con el Señor, estás salvado. No, la Biblia no dice eso. La Biblia por ser bueno no nos salvamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores, somos malos. Pero ¿qué necesitamos? La justificación de alguien perfecto. ¿Quién es? Cristo. Y nosotros somos salvados a través de la fe, solamente de creer. Imagínense que no tengamos que ni siquiera obedecer o hacer algo, obedecer la ley me refiero, o hacer algo en nuestro cuerpo para evidenciar de que somos parte del pueblo de Dios. Eso es tremendo. Y solamente ahora a través de creer en Cristo. Entonces vemos que estos contumaces, estos engañadores, estos falsos maestros, eran tres sus características. Personas rebeldes, que habladores de vanidad, engañadores. Versículo 11 dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Entonces, estas personas que eran enemigos de la obra de Cristo, estaban ellos tratando de impedir que se propague el evangelio. El apóstol Pablo dice, es preciso tapar la boca. ¿Qué se refiere a esto? En palabras más suaves, imponerles silencio, que no hablen, no darles la oportunidad para que hablen y enseñen cosas que no tienen que ver. No se trata de una propuesta, sino que es algo necesario. Por eso le dice acá, es preciso que ustedes hagan esto. Entonces vemos que Pablo quiere dejar en claro que los perversos que generan dificultades, no hay otro camino que impedirles hablar. Entonces, y nosotros podemos verlo hoy en día, si hay una persona, no sé, no solamente acá, sino que dentro de una iglesia, y que sea problemática y que cada vez que hable cosas que son contrarias a la Biblia,
el apóstol Pablo dice, no lo dejen hablar. Así, eso tiene que ser así. No lo dejen hablar porque lo que va a hablar no es bíblico, no sale de lo que dice la escritura. Entonces, claramente vemos acá que hay que tapar la boca, impedirles que hablen. ¿Y qué más hacen estas personas? No solamente hablan cosas no bíblicas, sino que dice que trastornan casas enteras. Estas personas, mis hermanos, confunden a las familias. Esa es la palabra, trastornar las familias, las casas, desviándoles de la verdad. Posiblemente usted en el culto esté aprendiendo acerca de esta línea y vayan estos falsos maestros a su casa y le digan, no, ustedes tienen que seguir este camino. Eso es lo que hacen ellos, confunden a la gente. Y eso vemos claramente que es una característica de ellos, que trastornan las casas. ¿Por qué? Porque su fundamento no es en la palabra del Señor. Entonces dice que ellos también, y es fácil influenciar a un grupo pequeño que influenciar a toda la iglesia. Por eso ellos atacan a la familia. ¿No es cierto? No creo que ustedes en alguna ocasión están en desacuerdo con algún hermano o alguna persona y van a la casa de una persona a decirle, mira, ¿te diste cuenta de esto? Tratando de qué? De influenciar a un grupo pequeño porque a la iglesia no pueden completamente. Y así son los falsos maestros, tristemente. Y no solamente hay que hacerles callar, no solamente ellos trastornan o confunden a las familias, sino que enseñan por ganancias deshonestas lo que no conviene. Este era el método que ocupaban estos falsos maestros, utilizaban y seguían también hoy en día. Hoy en día todavía siguen habiendo falsos maestros que enseñan, ya, entender que enseñan por ganancias, que tiene que ver con beneficios económicos. Estas personas arrastran a los creyentes para enriquecerse con ellos. No sé si han escuchado ustedes el Evangelio de la Prosperidad. Si lo ha escuchado, quiere decir que usted sabe que el Evangelio de la Prosperidad incitan a dar más y más y más para recibir más del Señor. No, hermano, usted tiene que traer todo su sueldo, todo aquí, y el Señor le va a duplicar la bendición. De esa forma engañan a la gente. Por eso tienen tremendos lugares, tienen tremendas cosas, porque a la gente las engañan diciéndole, si tú das más, más te van a dar a ti. Y así enseñan los falsos maestros. Y hay muchísimos, muchísimos hoy en día que enseñan de esa forma. Y la Biblia en ninguna parte nos dice eso. Eso es lo sorprendente, que los creyentes, ¿por qué? Por no conocer la Escritura, caen en esas cosas. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener ojo y estar atentos a estas cosas. Las personas que enseñan por ganancias deshonestas no son personas que el Señor está guiando. Estas personas saben perfectamente que eso no es correcto. No conviene, dice la palabra acá de parte del apóstol Pablo, delante del Señor engañar a las personas. Sin embargo, lo hacen de igual forma. Y dice acá, sigue diciendo acá el texto, uno de ellos, versículo 12, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Ya? Uno de ellos, su profeta, Pablo, habla utilizando las palabras de un hombre que según varios comentaristas vivió en el año 600 antes de Cristo. Era una persona que no era profeta en sí, no era un profeta de Dios, sino que él en su momento dijo solamente estas palabras. Los cretenses siempre mentirosos, siempre malas bestias, glotones, ociosos. ¿Ya? Entonces vemos que el apóstol Pablo le llama profeta en el sentido de que se cumple lo que él está diciendo. Aunque no sea un profeta del Señor, está diciendo algo verdadero. Y por eso sigue diciendo después en el versículo 13, este testimonio es verdadero, lo que él está diciendo. Uno de ellos mismos, ¿ya? Es como decir acá, un chillanejo, siempre peleador, siempre andarse enojándose por todos, etcétera. Que una misma persona de acá les diga eso y los caracterice de esa forma es porque realmente es verdad, porque él sabe y está ahí con eso. Vamos a tener que habilitar la puerta de atrás, hermano Marco. Abre la de atrás nomás. Bien, entonces tenemos que seguir entendiendo de que
este testimonio que están diciendo estas personas es verdadero. Los cretenses siempre mentirosos. Entonces vemos que los falsos maestros de aquel entonces eran oriundos de Creta. ¿Qué quiere decir eso? De que eran mentirosos, de que eran malas bestias e engañadores. Pero tenemos que entender igual de que se describe acá eh, que ellos eran parte de la mentira de la sociedad. Sus engaños eran para quienes prestaban atención. O sea, uno sabe muchas veces, un ejemplo solamente, algún sector acá que es medio conflictivo, ¿cierto? Uno sabe que, ¿no? Quizás por allá es más o menos difícil la cosa, circular por ahí. Entonces, uno sabe que es así y no va a andar por ahí. En cambio, las personas que eran cretenses, sean creyentes o no, siempre los tildaban de personas mentirosas. Aunque no fueran mentirosas en sí, pero sí eran vistos como mentirosos o peleadores. O los argentinos, un ejemplo, solamente un argentino dice un orgulloso, ¿cierto? Una persona, un argentino humilde no se ve. Era como algo así, ¿me entienden? Que algo reconocido por mucha gente de que sea de esa forma. Entonces vemos acá que también se describe como malas bestias. El profeta declara que los habitantes de Creta eran bestias, refiriéndose al comportamiento moral de aquellas personas que se comportaban como los animales salvajes, viviendo solo para satisfacer sus pasiones y conseguir sus objetivos. Y finalmente se describen también como glotones ociosos, amantes de los placeres, personas dispuestas como holgazanes a vivir a costa de los demás. De esa forma lo está describiendo la misma persona que es cretense, describe de sus compatriotas, podríamos decir. Esta es característica de los falsos maestros. Recordemos que esa es la idea central que estamos viendo hoy en día. Hemos visto que ellos son rebeldes, que ellos son habladores de vanidad, que ellos son engañadores, que trastornan casas enteras, engañan a la gente y lo hacen por ganancias deshonestas. Y además de eso, son mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y en el versículo 13 vemos lo siguiente: este testimonio, o sea, lo que está diciendo en el versículo 12 Pablo, quiere decir es verdadero. Es verdad que ellos son mentirosos, que ellos son malas bestias, que son glotones ociosos. Es verdad. Eso es lo que quiere decir. Por tanto, o sea, aquí, al saber toda esta situación, tú tienes que hacer esto, le dice a Tito. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces vemos que las palabras de este hombre, aunque no son inspiradas por Dios, ya que no es un profeta de Dios, solamente anunció algo verdadero en el pasado y se está cumpliendo hoy en ese tiempo de cuando estaba Tito. Vemos que el apóstol confirma que son verdades, que este testimonio es verdadero, de modo que quedan registradas dentro de lo que es la epístola. Y es por eso que ante todo esto antecedentes de la sociedad, de cómo vivían ellos, estas personas les gusta hablar de forma engañosa. Estas personas hay que reprenderlos duramente. ¿A qué se refiere esto? A amonestarlos tajantemente. No dejar que pase ninguna, sino que de inmediato decirles que eso no es correcto. No se trata de una falta de amor, no se falta de ser enemigos de él y atacarlos, sino que una demostración de gracia para evitar que estas personas se desvíen del camino recto conforme a la palabra. Por eso uno debe ser claro y confrontarlos con el arma que se puede confrontar. La escritura es lo único que puede cambiar a esas personas. No mi simpatía, no mi alcance de llegar a ellas, no, sino la escritura es la única que puede cambiar esas cosas. El resultado de esa reprensión es para que sean sanos en la fe. ¿Qué se refiere sanos en la fe? Uno de los objetivos es estar frente a la iglesia, a los líderes, es poder buscar la vida espiritual sana. Yo como pastor, mis hermanos como copastores, como ancianos, como líder de iglesia, siempre vamos a querer ¿qué cosa? Buscar la sana espiritualidad de ustedes, sanos en la fe, que crezcan, que conozcan a Dios. Y esa es una de las cosas que tenemos que hacer también con aquellas personas. No echarlos, no golpearlos, hacerle cosas así, no, sino que uno reprenderlo, decirle, tú tienes que hacer esto, esto no es correcto, y no dejárselo pasar.
Porque ¿qué pasa? Si uno les deja pasar unas cosas, vuelven a hacerlo y vuelven a hacerlo y vuelven a hacerlo. Por eso es importante uno decir de inmediato, esto no es correcto porque la Biblia dice que no es correcto. Y tiene que ser así. Vemos acá también de que uno tiene que también eh, no ser contencioso, no ser una persona que vaya al choque con las personas, con los hermanos, con lo que no nos conozca, sino que tiene que ser amable. Acompáñenme a 2 Timoteo, capítulo 2, 24 y 25. 2 Timoteo 2, 24 y 25. Dice, porque el siervo del Señor debe ser contencioso, sino todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Uno tiene que ser de esa forma, ser recto ante los ojos del Señor y no dejarles pasar esas situaciones, sino que uno por amor al hermano le va a decir, esto no es correcto, usted tiene que cambiar estas cosas por amor a él. Y no dejárselo pasar y decirle, no, dejémoslo nomás, no nos molestemos, y total se le puede pasar solo, no. Tiene que ser así, uno tiene que amonestar a estas personas para ver que quizás Dios le conceda que se arrepientan. Y solamente a través de la escritura tenemos que hacer esto. Aunque la amonestación, mis hermanos, es realizada con firmeza, el objetivo final es poder restaurar la salud espiritual de aquellas personas. Si yo tengo que hablar con usted o un anciano para decirle que usted está mal, eso no es para hacerlo sentir mal, sino para ayudarle a que cambie y sea sano en la fe. Y acá que estas personas no se guían por la escritura, no se guían por lo que dice Dios. Versículo 14 se nos dice lo siguiente. Sí, ahí sí. Versículo 14 se dice lo siguiente. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Ya? Entonces, estas personas no se guiaban por lo que decía la Biblia, se guiaban por fábulas judaicas, por mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, Tito debía estar atento a las enseñanzas que corrían en aquella iglesia. Recordemos que no era una iglesia, sino que era en cada ciudad había una iglesia y posiblemente eran varias. Entonces, por eso él tenía que estar atento ante estas cosas, ya que estos falsos maestros llevaban a la gente a que se fijara en fábulas judaicas. ¿Y qué es lo que son las fábulas judaicas? Son anécdotas, cuentos fantásticos de los antepasados, los cuales sostenían que era una historia verídica de la ley. O sea, yo puedo decirle, en la Biblia dice que había una vez a una persona que voló arriba de un dragón y se fue acá y allá. Yo puedo inventarle una historia así. Y eso es lo que hacían estas personas. Inventaban algo diciendo, no, es que la Biblia dice en tal parte que una vez una persona andaba volando, etcétera, etcétera, fue al espacio, volvió. Eso es lo que engañaban a la gente. Le decían cosas, no, si esto es verdad, esto sale en la ley. Pero sin embargo no salía en ella. Estos podían ser oídos por los creyentes y ser alejados de la verdad. Por eso claramente les dice que tienen que ver que estas personas van a apartarlos de la verdad, apartarlos de la Biblia, ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Cualquier cosa, mis hermanos, que sea enseñada para conocimiento o para práctica, que no sea tomado de la palabra de Dios, es expuesto a las personas, lo convierte en mandamientos de hombre. Si yo les digo, todos los hombres tienen que venir con corbata, ¿la Biblia dice algo así? No. Y si yo lo digo, es mandamiento de hombre. ¿Me entiendes? Eso es lo que les trato de decir. Estos mandamientos no representaban como una forma de piedad, no estaba en la palabra, sino que eran pensamientos producidos por los hombres. Todo esto provenía de las enseñanzas judías. Y acá hay un exégeta, un comentarista que habla acerca de este ejemplo claramente. Samuel Pérez Millo dice,
Los judíos enseñaban a lavarse muchas veces las manos. Literalmente, bautizar las manos en un sentido de limpieza espiritual. Se lavaban las manos a cada rato, antes de comer. Lo exigían como un mandamiento, pero no estaba en la palabra, sino que surgió de la mente de los religiosos. Extremaba las reglas de la disciplina en duro trato al cuerpo. Uno de los mandamientos dice que no hay que darle duro trato al cuerpo, y ellos decían que no podían caminar más de 1 kilómetro el sábado. ¿Y dónde sale eso? Eso enseñaban ellos. O los judíos en realidad se ponían esos mandamientos. No puede sanar, a Jesús sanó a una persona en el día de reposo y por eso lo querían condenar. Pero en ninguna parte se dice que no se podía hacer eso. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos ponían sus cosas por sobre la escritura. Enseñar que la sanidad a un enfermo, como les dije, en un día de reposo, o no ser por causa de muerte inminente, eh, podía hacerse en el día de reposo. O sea, si la persona estaba a punto de morir, uno podía hacer algo. Pero si no estaba a punto de morir, no importa, el domingo se hace algo. A ese extremo. Otras muchas cosas de esta enseñanza convertían al cristiano en un esclavo, impidiendo la experiencia de su libertad en Cristo. Entonces, por esas cosas, si vemos y escuchamos en algún momento de que la persona que está enseñando, ya sea aquí o en otra parte, está enseñando algo que no está en la Biblia, es una persona que no está enseñando acerca de Dios. Por lo tanto, está siendo un falso maestro. Y dice también el texto que se apartan de la verdad. Estos mandamientos provenían de personas que se apartaban de la verdad, que un día quizás estaban bien, conocían al Señor, pero ¿qué pasó? Algo en el momento lo llevó a apartarse de la verdad y al final empezar a caer en cosas fuera de la Escritura. Los creyentes que estaban firmes en aquella localidad de Creta se mantenían en la verdad. Sin embargo, los que no lo estaban, los débiles, seguían las enseñanzas religiosas establecidas por los mandamientos de los hombres. Vemos también, hay otras religiones, aparte de la evangélica, que guía siempre a hacer cosas que no están en la Biblia. Caminar kilómetros arrodillados para hacer algo no está en la Biblia. Rezarle a alguien que está muerto no está en la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Usted tiene que evaluar y ver si realmente eso es del Señor o no. Entonces vemos que de esa forma negaban la enseñanza de Jesús y sus apóstoles, la cual era la verdad absoluta. Nosotros tenemos la Biblia y esta es la verdad. El libro no es del Mormón, no es la verdad. La Atalaya no es la verdad. La Escritura es la verdad porque es inspirada por Dios. Y dice el versículo 15, todas las cosas son puras para los puros. La palabra puro también se refiere a limpio. Entonces te dice, todas las cosas son limpias para los limpios. Los falsos maestros, estos judaizantes que yo les decía, que estaban trastornando a la gente, que estaban confundiéndolas, exponían ciertos mandamientos para limpiarse, pero era de forma exterior. O sea, ellos decían, no, hay que lavarse las manos, como acá los dicen acá en el plan paso a paso, que se lavemos las manos a cada rato. Ellos eran en el extremo. ¿Ya? Lávense las manos, pero ¿para qué? Para tener una limpieza exterior. Pero ¿qué pasaba con el corazón? El corazón todavía seguía sucio. Entonces, estos falsos maestros tenían una apariencia de piedad. Uno decía, no, si el hombre hace hartas cosas para estar limpio, no se abstenía de alimentos, porque los judíos se abstienen de varios alimentos que también estaban en la ley, pero vemos que después el Señor ha limpiado todas las cosas, ¿ya? Entonces vemos que antes ellos no comían cerdo. Una era de las cosas porque habían infecciones, habían situaciones que podían enfermar a una persona, pero hoy en día no es así, ¿ya? Pero vemos que esas personas se abstenían de estas cosas para estar limpios de forma exterior, pero por dentro estaban completamente sucios. Y dice acá, más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Las personas que no han tenido un verdadero nacimiento en Cristo no están limpias de su pecado. Los falsos maestros realizaban rituales de limpieza y abstinencia de comidas,
para así estar limpios ante Dios. Pero el Señor, Jesús, en su ministerio, fue claro en decir que lo que contamina es lo que sale de la boca del hombre. Dice en Marcos, capítulo 7, versículo 15, dice, no, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre, lo que hay en nuestro interior. Si en nuestro interior abunda el pecado, ¿qué va a salir del hombre? Pecado. Pero si en nuestro interior hemos tenido un nuevo nacimiento, hemos sido una nueva persona, ¿qué va a salir? Por supuesto, la nueva persona, cosas buenas. Pero sin embargo, ¿qué dice acá? Estas personas, para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. No hay nada que una persona pueda hacer exteriormente para ser puro. A las personas que no conocen a Dios, nada de lo que intenten hacer podrá hacerles limpio ante el Señor, aunque se bañen a cada rato, ante el Señor no van a ser limpios, porque la limpieza debe ser del corazón. La razón de por qué nada les es puro es porque su mente, su conciencia están corrompidas. La palabra corrompida se refiere a manchada. Una persona que no tiene una claridad de sus acciones. Lo que contamina al hombre son las acciones pecaminosas que producen como consecuencia de un corazón corrompido, un corazón sucio por el pecado, como hemos estado aprendiendo también con la hermana. El corazón de la persona que no conoce a Cristo está sucio. En resumen, mientras todas las cosas son limpias para los limpios, para los incrédulos e impuros, nada es limpio. Los que son limpios son aquellos que han sido limpiados de sus pecados y están siendo continuamente por el Espíritu que le produce, perdón, que le conduce por la senda de justicia. Estos no rechazan lo que Dios ha creado, gustando de ello en acción de gracia. Pero quienes están contaminados por no haber creído, su mente y su conciencia que juzga las acciones están contaminadas y permanecen en ese estado. Sus juicios morales, ya sus acciones son perversas y nada es puro para ellos. Y finalmente, estos falsos maestros, dice el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El apóstol Pablo cierra esta sección hablando acerca de las características de los falsos maestros que perturban a la iglesia diciendo que son parte del pueblo de Dios, pero con sus acciones no lo demuestran. Estos falsos maestros profesan conocer a Dios, pero con los hechos, con sus acciones lo niegan. Se gloriaban en profesar que conocían a Dios, mientras que el resto de los hombres era ignorante acerca de él. Estas personas actuaban en contra de Dios para engañar a la gente, a los creyentes, que eran parte de la iglesia de Dios. Estos falsos maestros, mis hermanos, decían ser hijos de Dios, pero no lo conocían, ya que sus palabras no iban en armonía con lo que Dios había estipulado en ella. Estos se contradecían en su hablar y en su vivir. Si usted dice que es creyente, pero no lo demuestra con su vida, ¿qué cree usted que es? No es creyente. Las personas pueden decir, yo creo en Dios, yo hago aquí, yo hice allá. Muchos dirán, Señor, Señor, en aquel día hicimos esto, esto, esto en tu nombre. Pero ¿qué le va a decir el Señor? Yo no los conozco. ¿Por qué? Porque con su testimonio no lo demostraban. Ustedes con las cosas que hacían no demostraban que eran mis hijos. Y estas personas eran abominables y rebeldes. La palabra abominable eran odiosos, detestables, asquerosos, repugnantes. De esa forma lo describe el apóstol Pablo, que eran los falsos maestros. Los que son malos internamente, tarde o temprano lo demuestran. Uno puede saber y decir, tienen una apariencia de piedad, pero tarde o temprano sacan realmente cómo son. Esa persona que llevan ahí. Y vemos que estos hombres exigían reglamentos y normas humanas por sobre la palabra de Dios. Estas personas son personas que no se someten a Dios, por lo tanto buscan siempre anteponer cosas por sobre Él.
demostrando su rebeldía. Pero sin embargo, estas personas no entran al reino de Dios. Dice así en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27. No entrará en ella cosa inmunda o que se hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y dice la última parte, reprobados en cuanto a toda buena obra. Los engañadores, mis hermanos, están descalificados, se realizan, en este caso, de realizar buenas obras. Las personas que son falsos maestros no van a hacer nunca buenas obras porque no han sido guiadas por el Señor. El verdadero creyente es guiado por Dios a realizarse. Según a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios guía al creyente. El Señor nos salva a través de las obras. Eso es bien claro, eso es algo importante que usted sepa. Usted por ser bueno, usted por dar limosna o por ayudar a la gente se va a salvar. Porque la salvación no es por las obras, la salvación es por gracia, por algo, un regalo que no merecemos. Pero vemos que el Señor nos salva para buenas obras, que es diferente. Somos salvados a través de creer en Cristo y esa nueva persona no va a ser lo mismo de antes, no va a andar haciendo cosas malas. ¿Qué va a hacer? Buenas obras para glorificar a Dios a través de un cambio por medio de creer en Cristo. Eso debe ir de la mano de el obrar de forma correcta. Santiago dice, capítulo 2, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si el creyente no demuestra que es un hijo de Dios afuera, en sus acciones, es muerta su fe. ¿Ya? Cuando uno dice palabra de hombre, uno puede decir, sí, palabra de hombre, me comprometo a venir mañana, y no aparece. ¿Dónde está su palabra? ¿Dónde está su compromiso? Es lo mismo. El creyente puede decir, yo por ti, Señor, haría esto otro, haría esto otro. Como decía Pedro, no te voy a negar. No, yo voy a ir contigo a la muerte. Y le decían, ¿tú eres uno de sus discípulos? No, no lo conozco. ¿Tú anduviste con él? No, yo no anduve con él. 3 veces le negó Pedro a Jesús. Entonces, tenemos claro de que el creyente va a demostrar su fe a través de sus obras. Entonces, vemos, mis hermanos, que es importante que como hijos de Dios sepamos cuáles son las características de los falsos maestros, los cuales ponen sus tradiciones de hombres por sobre la escritura. Todo lo que se enseñe y esté fuera de la escritura está demostrando que aquella persona es un falso maestro, el cual busca torcer la escritura para su conveniencia. Las personas, los falsos maestros, ocupan la Biblia, pero lo ocupan ocupando un texto y dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y empiezan a hablar de que en la lucha y aquí y allá los va a ayudar, etcétera, etcétera. Pero ¿y el contexto de ese pasaje? No está hablando acerca de que si nosotros tenemos que mover un auto, vamos a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y lo vamos a mover. No. Se refiere que aunque estemos en escasez o estemos en abundancia, todo lo vamos a poder en Cristo que nos fortalece. Ese es el contexto del pasaje. Pero los falsos maestros tuercen la escritura y dicen, no, esto se refiere a esto, en tu lucha, cuando vaya acá, el Señor te va a fortalecer. No es nada de eso. Por eso uno tiene que conocer la Biblia. La iglesia debe estar atenta a estas características y la única forma de protegerse de estas cosas es conociendo a Dios mediante la lectura y la meditación de la escritura. No hay otra forma. Si no conocemos lo que dice la Biblia, no conoceremos cómo es realmente Dios. ¿Usted conoce los atributos de Dios? Entonces no conoce a Dios.
Si caemos en sus engaños de estos falsos maestros, caminaremos en caminos peligrosos que harán alejarnos de Dios. Estas personas, mis hermanos, estos falsos maestros, tienen la oportunidad de corregir sus vidas. El Señor no los ha rechazado. Pero vemos que el Señor es fiel y justo para perdonar los pecados y librarnos de toda maldad. Y para esos falsos maestros también hay esperanza. Pero ellos tienen que conocer realmente al Señor. El Señor utilizó a Pablo, que fue perseguidor de la iglesia. ¿Para qué? Para su gloria, para llevar la palabra a los gentiles. Entonces vemos, mi hermano, para todos hay esperanza. Para el que no conoce al Señor, hay esperanza a través de creer en Cristo. No hay otra cosa. No por yo ser bueno, no por yo decir o orar en la mañana, orar al almuerzo, quiere decir que yo estoy bien. No. Uno realmente es hijo de Dios cuando vive como hijo de Dios, alimentándose de la Escritura, alimentando su alma. Entonces, mis hermanos, es importante saber que solamente Cristo puede salvarnos a través de creer en Él. Sí, sí. Bien, vamos a finalizar, mis hermanos, en oración. Te agradecemos, Señor, en esta hora porque podemos aprender acerca de estas características de estos falsos maestros, que muchas veces nos desvían de tu palabra, nos desvían del centro, de la importancia que es poder conocer a ti, Señor. Ayúdanos a poder estar atentos al consejo de ella. Ayúdanos a saber cómo debemos conducirnos para entender y conocer realmente cómo quieres tú que vivamos. Líbranos, Señor, de males. Ayúdanos a poder ser más comprometidos contigo en tu palabra. Necesitamos de ti, no solamente el que diga que es creyente de la boca hacia afuera, quiere decir que lo que es, sino que el que lo demuestra a través de su vida. Bendícenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.